Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Vamos ya a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Sean bienvenidos a este webinar, esta sesión que tenemos programada precisamente para verificar, para revisar en este tema de la norma 035, tomando en consideración las periodicidades en el cumplimiento de las obligaciones, cómo se van encadenando algunas de estas obligaciones. Bueno, precisamente el día de hoy esa es la intención. ¿Qué debemos de cumplir? ¿Cómo están los temas de periodicidad, de las diferentes obligaciones, de cumplimiento, de evidencias? El día de hoy buscamos dar un poco de claridad con referencia a estos términos, a este fin del segundo periodo de cumplimiento. ¿Qué deberíamos de tener para el caso de una inspección al final de este 2022? ¿Qué sigue? Y vamos, bueno, a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Para ello voy a compartirles la presentación. Les platico, la sesión del día de hoy se está grabando. Van ustedes a tener acceso a este video. Para todos quienes están registrados, les vamos a hacer llegar un correo con el enlace para que puedan ustedes revisar este video y puedan compartirlo y finalmente hacer los ajustes y poder revisar todo, ¿no? Preguntas, bienvenidas. Estaremos trabajando desde ahorita, de las 5 de la tarde hasta las 6:30. La intención es poder tener un espacio para tener respuesta a sus preguntas al final de la sesión. Si hubiera alguna pregunta que sobre la marcha podemos ir atendiendo, también de esta manera lo iremos desahogando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar ya directamente con nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, hablando de la norma 035, todos tenemos claro que la norma 035 es una regulación técnica de carácter mandatorio aplicable a todos los centros de trabajo ubicados en territorio nacional y que es vigilada, su cumplimiento es vigilado o será vigilado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, esta norma atiende a obligaciones de carácter de seguridad y salud ocupacional. Entonces, a ver, ¿no me escuchan ahí? Aquí Eliana me está diciendo que no me escucho. No sé si me pueden verificar si ustedes me escuchan correctamente o si el problema es de ella. Ok, a lo mejor subir un poquito el volumen, Eliana. Audio correcto, perfecto. Gracias por confirmarme que se está escuchando correctamente. Muy bien. Bueno, pues entonces, como les decía, norma 035, norma técnica de regulación técnica de carácter mandatorio, vigilada por la Secretaría del Trabajo. Las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo las vamos a encontrar, y esta va a ser una referencia importante, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este reglamento se nos marcan las obligaciones que tenemos como patrones. Este reglamento es lo que nos dice qué es lo que debemos de cumplir. De la misma manera, todo lo que vamos a ver nosotros en la norma 035 está reflejado precisamente en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que nos dice qué debemos de cumplir. Pero el reglamento no nos dice cómo debemos de cumplirlo. Para ello están las normas oficiales mexicanas. Ahora, yéndonos exclusivamente en normas oficiales mexicanas en materia de trabajo, vamos a encontrarnos que hoy, como normas oficiales mexicanas vigiladas por la Secretaría del Trabajo, tenemos 44 normas. Tenemos 12 normas de seguridad, 10 de salud, 9 de productos. Cuando hablamos de seguridad, las normas de seguridad son las que se refieren propiamente a temas como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de químicos. Son de estas de las que estamos hablando. Normas de salud, que aquí es donde aparece la norma 035, que hablamos de riesgos psicosociales, pero también aquí encontramos temas como iluminación, vibraciones, temperaturas, riesgos ergonómicos. 9 normas de productos. Aquí estamos específicamente de los requisitos que deben tener productos como el equipo de protección personal. ¿Qué regulaciones debemos de cumplir si fabricamos calzados, si fabricamos cascos? Estas son las normas que tenemos que acreditar. 7 normas de organización, que aquí es donde encontramos la NOM 019, la que nos habla de la Comisión de Seguridad de Higiene,
donde encontramos la norma 030, la que nos habla del diagnóstico de riesgos, y tenemos 7 normas específicas, que estas normas específicas aplican a determinados sectores, como el caso de la construcción. Ahorita, muchos de ustedes sabrán, tenemos un proyecto de la norma 037, la que habla de teletrabajo. Bueno, una vez que se publique esta norma, se considera una norma específica. Ahora, perdón, vamos a concentrarnos en las normas de salud, que es esta categoría en la que tenemos la norma 035. Normas de salud tenemos diferentes, como les decía, normas que nos hablan de condiciones térmicas, de factores ergonómicos, de iluminación, presiones ambientales, radiaciones, ruidos, sustancias químicas, vibraciones. Son estas condiciones que en determinado momento ponen en riesgo o podrían poner en riesgo la salud de los trabajadores. Dentro de esta categoría, en la fracción 12 del artículo 32, si no mal recuerdo, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, encontramos enlistado los factores de riesgo psicosocial. ¿Ok? Entonces, recordemos esto, la norma 035 no es un ordenamiento aislado, forma parte de una gran familia de normas, de 12 normas de salud, de 44 normas de la Secretaría del Trabajo, y es por eso tan importante que lo veamos como un sistema. Cuando hablamos de cumplir con la norma 035, qué bueno que estemos poniendo acciones para su cumplimiento, pero no podemos perder de vista que nuestros trabajadores están expuestos a diferentes condiciones de trabajo que podrían representar riesgos que necesitamos garantizar su seguridad. Y por eso tenemos que contemplar. Esta es una de las condiciones importantes por las cuales la norma nos da como referencia tanto la 019, la de la Comisión de Seguridad y Higiene, y la 030. ¿Por qué? Porque la 030 forma parte integrante de la 035. Dentro del diagnóstico de seguridad y salud de las áreas de trabajo, la norma 030 nos pide que hagamos una evaluación de los diferentes riesgos. Bueno, los análisis que hacemos en la 035 tienen que ir a formar parte de este diagnóstico del que nos pide la 030. Es un requisito que vamos a ver. Ok. Perdón. Muy bien. Entonces, yendo un poquito a profundidad, ya hacemos el suma a la norma 035, que como sabemos nos habla de los factores de riesgo psicosocial. Y específicamente nos dice, bueno, a ver, la norma 035 no nos da la obligatoriedad, pero sí nos establece los parámetros, los elementos o las metodologías para que podamos identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Ok. Por ser una norma de salud, estamos hablando de condiciones inherentes al centro de trabajo que pueden afectar la salud de los colaboradores. Esto es algo importante y que tenemos que tomar en consideración. Cumplir con la norma 035 no solamente es levantar cuestionarios, no solamente es publicar una política, es establecer un sistema de gestión que procure, que busque mitigar, que busque controlar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Entonces, en función a ello, es muy importante que cuando nosotros nos involucramos en este tema de los factores de riesgo psicosocial y específicamente del cumplimiento de la NOM 035, tomemos en consideración que como parte de estos elementos vamos a tener que cuidar 3 aspectos fundamentales, o bien, para decirlo de otra manera, todo lo que conlleva la norma 035 la vamos a dividir en 3 diferentes momentos o categoría de acciones. Vamos a tener acciones de carácter preventivo, es decir, estas condiciones que van a procurar que los riesgos psicosociales no se den. Dentro de estas acciones o actividades preventivas, tenemos temas de capacitación, de comunicación, de eventos, incluso la política, la propia política y el canal de denuncias que nos hace referencia a la norma, se consideran parte de esta, ¿no? De este momento, de esta etapa de prevención. Después tenemos nuestra etapa de identificación, que como vamos a ver durante el día de hoy, se convierte en la columna vertebral del cumplimiento de la norma 035. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar? Si ya nosotros estamos previniendo los factores de riesgo psicosocial, vamos a tener un momento en identificar si aún con esta prevención que ya tenemos,
de alguna manera se están presentando estos factores de riesgo psicosocial y qué nivel de riesgo tenemos. ¿Qué acciones tenemos propiamente en este momento de identificación? Bueno, tenemos la identificación de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Queremos saber si alguno de estos trabajadores está presentando indicios de estrés postraumático para que sea valorado. Y tenemos el análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, que estos son los famosos cuestionarios o las guías de referencia, ¿no? En acontecimientos traumáticos severos, la guía de referencia 1, en análisis de factores de riesgo psicosocial, la guía de referencia 2, que ya sabemos que solamente aplica a centros de trabajo entre 16 y 50 colaboradores, y la guía de referencia 3, que mide tanto factores de riesgo psicosocial como hace la evaluación del entorno organizacional, la cual aplicamos regularmente a centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Ok, entonces ya tenemos dos momentos. El antes, la prevención, para que los factores no se conviertan en riesgos, la identificación, el levantamiento de cuestionarios, y después tenemos el después. Si nosotros identificamos algún nivel de riesgo, si nosotros identificamos que hay una condición que esté alterando el entorno organizacional o que nos esté representando un riesgo de carácter psicosocial, tendremos que establecer medidas de control, de mitigación. Son este famoso programa de atención, es decir, derivado de los resultados de los cuestionarios, ¿qué vamos a hacer para mejorar las condiciones de trabajo? Entonces, vamos a encontrar que en la norma las obligaciones tienen cierta orientación, aunque no lo menciona la norma, vamos a estarlo mencionando así, cuáles son de carácter preventivo, cuáles son de carácter de identificación y cuáles son de carácter de control. Ahora, la norma se publica, como ustedes bien saben, en el 2018, exactamente el 23 de octubre del 2018. En el 2018, que se publica la norma, permítanme un segundito nada más para corroborar. Sí, el 23 de octubre del 2018 se publica la norma, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se publica la norma, nosotros nos encontramos con una situación particular. Tenemos, espérenme un tantito porque aquí tengo un desajuste en la presentación. Sí, me voy a adelantar en esta diapositiva y ahorita regresamos. Ok, entonces, como les decía, la norma se publica el 23 de octubre del 2018. Pero ojo, la norma no entra en vigor de forma inmediata. Para checar la entrada en vigor de nuestra norma, tenemos que ir a los artículos transitorios. ¿Qué debemos entender por entrada en vigor? Cuando nos dice la norma, cuando una norma habla de la fecha de entrada en vigor, se refiere a partir de qué momento es exigible para los patrones el cumplimiento de estas obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? La fecha de entrada en vigor se refiere a la fecha a partir de la cual, si tuviéramos una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, ya deberíamos de exhibir la evidencia del cumplimiento de estas obligaciones. Específicamente, la norma 035 tiene dos artículos transitorios. ¿Cuáles son esos? Artículo primero transitorio. Este nos dice que la norma va a entrar en vigor un año siguiente de su publicación. Esto significaría que a partir del 23 de octubre del 2019 ya era totalmente exigible la norma. Pero hay un artículo segundo transitorio en donde nos marca algunas obligaciones en donde nos están dando un plazo mayor. Nos están dando 2 años a partir de la fecha de publicación. Entonces, para tener total y absoluta claridad de esto, ¿cuáles son, de acuerdo a estos dos artículos transitorios, cuáles son las obligaciones que fueron exigibles a partir del 23 de octubre del 2019, o que ya deberíamos de haber tenido cumplidas y con evidencia al 23 de octubre del 2019? En primer lugar, la política.
Aquí se los estoy poniendo conforme al numeral de la norma. Recordemos que el capítulo 5 es el que nos habla de las obligaciones de los patrones y política de prevención de los factores de riesgo psicosocial debería ya estar publicada y difundida para el 23 de octubre del 2019. ¿Qué otra? 5.4, la que habla de las medidas de prevención. En el numeral 5.4, la norma mezcla las medidas de prevención y las medidas de control. ¿Se acuerdan? Las de antes de los cuestionarios y las después de los cuestionarios. Específicamente, y lo menciona la norma, para efectos de la entrada en vigor, a más tardar el 23 de octubre del 2019, teníamos que cumplir con todas las medidas de prevención. Específicamente, para detallar esto, nos podemos ir al numeral 8.1 y 8.2 de la norma. ¿Qué otra obligación entró en vigor desde el 23 de octubre del 2019? La identificación de acontecimientos traumáticos severos. Este censo de acontecimientos traumáticos severos para definir quién necesita canalización por temas de estrés postraumático se tenía que cumplir, entró en vigor desde el 23 de octubre del 2019. ¿Qué otra más? Todo el tema de comunicación hacia los trabajadores. Numeral 5.7, que tiene 7 puntos. Todo lo que nosotros tenemos que comunicarle a los trabajadores, también ya tenía que estar esta difusión. Aunque ahí en el 5.7, revisando los 7 puntos, hay 2 puntos que no podemos comunicar antes de los cuestionarios. Entonces, digamos que del A al E son los que entraron en vigor del 23 de octubre del 2019 y el F y el G entraron en vigor posterior, hasta el 23 de octubre del 2020. Entonces, esto es el primer año. ¿Cuánto tiempo tuvimos para poner en práctica esto y para poder cumplir con estas obligaciones? Un año. Desde el 23 de octubre del 2018 hasta el 23 de octubre del 2019, nuestro programa de trabajo debió de haber contemplado el cumplimiento de estas 4 obligaciones. Siguiente año, año posterior, que es la fecha de entrada en vigor, 2 años posteriores. Aquí ya vienen, en el caso 5.2, el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Específicamente 5.2 se refiere a la obligación para centros de trabajo de 17 a 50. ¿Qué otra? 5.3, evaluación del entorno organizacional. Recordemos que centros de trabajo de más de 50 tenemos tanto que analizar los factores de riesgo psicosocial como evaluar el entorno organizacional. ¿Qué otra obligación teníamos que cumplir antes del 20 de octubre del 2020? Las medidas para controlar los factores de riesgo psicosocial. Si se fijan, este es el mismo 5.4 que viene aquí, solamente que para las medidas de prevención tenemos que irnos al capítulo 8, al numeral 8.1 y 8.2, y para las de control nos tenemos que remitir al 8.3, 8.4 y 8.5, que específicamente los marca nuestro artículo segundo transitorio. ¿Ok? ¿Qué otra obligación? 5.6, tendríamos que acreditar la práctica de los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, acá hace referencia a la norma. Y 5.8, completar nuestros registros y evidencias. ¿Ok? Entonces, poniéndonos de acuerdo, se publica la norma en el 2018, específicamente el 23 de octubre, y nos dan un plazo de un año, que es todo el 2019, bueno, hasta el 23 de octubre del 2019, para cumplir con la política, con las medidas de prevención, con los acontecimientos traumáticos severos y con el plan de comunicación. 2020, ¿qué tuvimos que haber cumplido en 2020? Aquí tenemos que cumplir análisis de factores de riesgo psicosocial, evaluación del entorno organizacional, medidas de control, aquí está incorrecto, no es 8.1 y 8.2, es 8.3, 8.4 y 8.5, 5.6 las evaluaciones clínicas y 5.8 el cumplir con los registros y evidencias. Ok. Entonces, podemos decir que el primer periodo de cumplimiento finalizó el 23 de octubre del 2020, es decir, al 23 de octubre del 2020, todos los centros de trabajo debían de tener ya acreditado el cumplimiento de estas obligaciones.
Si no lo cumplían y tenían una inspección, podían ser sancionados por la autoridad por no haber acreditado esto. Ahora, ¿dónde viene el tema de la periodicidad? ¿Por qué decimos que hay que volverlo a hacer o que con 2022 cerramos el segundo periodo de cumplimiento? Vamos a ir específicamente a revisar el numeral 7.9 de la norma. Cuando hablamos del numeral 7.9 de la norma, nos habla de los análisis de factores de riesgo psicosocial. Y nos marca el 7.9 que la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, es decir, guía de referencia 2 o guía de referencia 3, según corresponda, deberá realizarse al menos cada 2 años. Ok, ya lo entendí. Entonces, si yo lo hice durante el 2020, se supone que por lo menos en el 2020 debí de haber vuelto a levantar estos cuestionarios. Entonces, pero no quiere decir que todas las obligaciones las tenga que cumplir cada 2 años, ¿o sí? Pues resulta que aunque directamente no lo menciona, siendo estos mecanismos de identificación la columna vertebral de la norma y del cual se derivan ajustes, actualizaciones y cumplimiento de las otras obligaciones, nos damos cuenta que tenemos esta periodicidad. Esto significa que para el periodo 2021-2022 tuvimos que haberle dado vuelta nuevamente al cumplimiento de las obligaciones. Tuvimos que haber hecho nuevamente el levantamiento de los cuestionarios. Obviamente, si tuvimos nosotros aquí algunos temas de riesgo, tuvimos que haber tenido medidas de control. Dentro de las medidas de control nos habla de revisión o actualización de la política. Al actualizar la política hay que hacer nuevamente comunicaciones, hay que dar difusión, hay que dar capacitación. Y eso es precisamente de lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Al 2022, ¿qué debí de haber actualizado? Cumplí hasta el 2020, 2022 ya viene la segunda vuelta. ¿Qué evidencias debería yo de tener? Y esto significaría que para el periodo 2023-2024 tendría también que generar un programa o un calendario para nuevamente estar gestionando el tema de los factores de riesgo psicosocial. Que esto es un punto importante. Si nosotros lo vemos solamente como cumplimiento, es ya te lo entregué, ya cumplí y me olvido. Si lo vemos como un proceso, como un sistema de gestión de los factores de riesgo psicosocial, caeremos en conciencia de que esto es un cuento de nunca acabar. Es decir, todo el tiempo tengo empleados, todo el tiempo están sujetos a factores de riesgo, todo el tiempo debo de estar atendiendo a esta condición. ¿Ok? Si hay preguntas o alguna situación, por favor háganmela llegar a través del chat y podemos irlo acreditando. ¿Ok? Ahora, me voy a regresar a la diapositiva que les dije que estaba fuera de foco. Es esta de aquí. Perfecto. Aquí está. Miren. Entonces, de acuerdo a esto que les estoy mencionando, si se publicó la norma en 2018, tuvimos todo el 2019 para los temas de prevención, 2020 tuvimos la identificación, y ya derivado de los resultados de los cuestionarios, se supone que 2021 tal vez tuvimos como tiempo para implementar las medidas de control. Debimos de haber acreditado el programa de atención desde 2020, pero no tenía yo que cumplirlo todo o no podría yo tener todas las acciones en el 2020. Entonces podríamos decir que me extiendo en el 2021 para estar poniendo en práctica esas recomendaciones, esas capacitaciones, eventos o lo que ustedes quieran, que nos va a ayudar a mitigar esos niveles de riesgo que identificamos. Pero otra vez, como en 2022 voy a tener la identificación, pues también estoy dándole continuidad a todas las acciones de prevención. La prevención se lleva a cabo siempre. Todo lo que refiere a cuestión de prevención es una tarea constante como tal. Entonces, aquí la recomendación es siempre tener programadas nuestras medidas de prevención, estarlas actualizando, estarles dando difusión, darles mantenimiento. 2022, nuevamente identificación. 2023, control y prevención.
y hasta 2024 tendríamos que tener nuevamente el tema de identificación. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. De acuerdo a este planteamiento que yo les hago, vamos a revisar cada una de las obligaciones, cada uno de los puntos de la norma, para poder revisar qué es lo que debería de tener en cumplimiento al cierre del 2022. Entonces, iniciemos con el 5.1, la política de prevención de riesgos psicosociales. Si tal como mencionaba anteriormente, durante el 2019 yo tuve que generar la versión original de la política y tener la difusión de esta política a los trabajadores, contando con la evidencia suficiente. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo cumplí en el 2019, publiqué mi política, a lo mejor redacté una, a lo mejor me fusilé la de la guía de referencia de la norma, nada más le puse mi nombre y la puse. Ok, esa es tu política, eso tú le diste difusión. Pero resulta que llegó el 2020 y tú hiciste el análisis de los factores de riesgo psicosocial. ¿Aplicaste guía 2 o guía 3? Ok. ¿Cuáles fueron tus resultados en estos análisis? Si tú tuviste riesgos nulos, entonces despreocúpate, no tienes que tener ninguna acción de seguimiento. Pero si tuvimos niveles de riesgo bajo, y estoy hablando no solamente de la calificación final, sino también de las categorías, de los dominios. Si yo tuve niveles de riesgo bajo, entonces lo que nos dice la norma en la tabla de toma de decisiones que vienen en las guías de referencia, nos dice que en niveles de riesgo bajo necesito reforzar la comunicación de la política y de las medidas de prevención. Entonces, si nosotros tuvimos niveles de riesgo bajo durante 2020 o 21, a raíz de estos resultados, necesito nuevamente comunicar, darle difusión a la política y nuevamente darle difusión a las medidas de prevención. Ahora bien, si mi nivel de riesgo fue medio, y pongo el medio porque también puede haber alto o muy alto, entonces ya la norma lo que me pide es que yo haga una revisión de la política. Y cuando estamos hablando del concepto de revisión es actualizar la política para fortalecer clausulados o para incorporar clausulados que atiendan a esas condiciones que nos están generando esos niveles de riesgo medio o mayores. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que hacer una nueva versión, una actualización de mi política de prevención de riesgos psicosociales. Cuando yo ya, tanto en mi calificación final o tal vez en las categorías, obtuve niveles de riesgo medio, que en mi experiencia esto sería prácticamente todas las organizaciones. Miren, hoy estaba sacando una cuenta de más o menos cuántos resultados he tenido oportunidad de revisar. Yo he hecho directamente como 35 implementaciones, pero he tenido que revisar algunos resultados, a veces de amigos, de consultores, de gente que trabaja conmigo, y yo he revisado seguramente más de 100 resultados. No he tenido un solo resultado, solamente uno, no puedo mentir. He tenido solamente un resultado donde no tuvo nivel de riesgo medio en factores propios de la actividad. Podría decirles que el 99% de las empresas evaluadas tuvimos niveles de riesgo medio en factores propios de la actividad y algunas también en organización del tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que la gente reporta sobrecarga de trabajo y que en muchos casos reporta jornadas extendidas de trabajo. Si este fue el caso con ustedes o con sus clientes, ¿qué creen? Hubo necesidad de hacer una nueva política, es decir, actualizar o reforzar esto para poder adoptar medidas para mitigar esta condición. Porque si nos vuelve a salir igual, entonces quiere decir que no está funcionando, ¿verdad? Entonces, 2021, supongamos que 2020 hicimos el levantamiento, 2021 sería la fecha o el año de publicación de esta versión actualizada de la política de prevención de riesgos psicosociales, si quieren llamarle versión 2.0, y al publicarlo tenemos nuevamente que acreditar evidencia de la difusión de esta política a los trabajadores. ¿Ok? 2022, ¿qué sigue? Pues nuevamente hago mis cuestionarios y tendría que estar evaluando precisamente
el tema de la sanción, perdón, de la sanción. Estoy leyendo aquí el comentario de Ateneo. Ahorita te respondo, Ateneo. Y tendría que estar atendiendo a esto, ¿no? Si en 2022, en mi análisis, otra vez tengo niveles de riesgo medios superiores, tendría que estar programando para 2023 la publicación o la actualización de esta política. Entonces, ¿qué significa esto? Que seguramente cada 2 años tendremos que estar publicando una nueva versión o una actualización de nuestra política. ¿A cuánto asciende la sanción por no cumplir? No es una cantidad fija. Miren, el tema de las sanciones es muy sencillo de comprender. Perdón. El tema de las sanciones es así. Si tú tienes un proceso de inspección, una vez que se haga la inspección y que tú no acredites con evidencia el cumplimiento de estas obligaciones, la autoridad, llámese Secretaría del Trabajo, que te va a dar un periodo para acreditar el cumplimiento. Ahorita, con la modificación que hicieron al reglamento de inspecciones, estamos hablando de 30 días. Si en esos 30 días tú no actualizaras o no pudieras exhibir, ¿cómo se llama? No pudieras exhibir la evidencia, entonces, ahora sí, pasa al jurídico de Secretaría del Trabajo para que determinen el monto de la sanción. En el caso específico de la política, estamos hablando de la sanción más alta, de 474,000 pesos, me parece. Pero está sujeto a interpretación y al que el área jurídica, de acuerdo a sus criterios, podrían estarlo teniendo. ¿Ok? Entonces, ese sería el tema de las sanciones. Si gustan, en un ratito más les puedo compartir, al finalizar la sesión, la tabla actualizada de las sanciones y ya vamos a hacer. Entonces, bueno, dice Adriana, pero no todas las empresas están obligadas a implementar todo, ¿cierto? La política, todas, absolutamente, aunque tengas un trabajador, de 1 a 16 ya tienes que implementar la política. Esto de las categorías de cumplimiento es un poco, un poquito una mentirita. Miren, ¿a qué no están obligadas las empresas? Si tu centro de trabajo, y no estoy hablando de empresas, centros de trabajo, si tu centro de trabajo es de menos de 16 colaboradores, de la única que te libras es del levantamiento de los cuestionarios. Si tu centro de trabajo es de 16 a 50, de la única que te libras es de la evaluación del entorno organizacional. Y si eres de más de 50, estás obligado a todos. Pero las medidas de prevención aplican absolutamente a todas las empresas, o centros de trabajo, mejor dicho. La política aplica absolutamente a todos. Acontecimientos traumáticos severos aplica absolutamente a todos. Entonces, ese es un tema, ¿no? Depende del número de trabajadores. Ok, estaba atendido. ¿Nos pueden compartir el nuevo reglamento de inspección? Sí lo debo de tener. Se los puedo compartir. Si no, está en el diario oficial, reglamento, si lo googlean, Reglamento Federal de Inspecciones, me parece. Ahorita les doy el título, pero está publicado en el diario oficial sin ningún problema. Lucero, ¿las universidades también deben de cumplir con esta norma o solo empresas? La norma es súper clara con esto. Todo centro de trabajo ubicado dentro del territorio nacional, ese es el ámbito de cumplimiento. Una universidad es un centro de trabajo, está ubicado en territorio nacional, sí, tienes que cumplir. Así de simple. Con que existan las políticas y protocolos es suficiente. Sí, podría ser, Podría ser, Adriana. Mira, lo que sucede es que en centros de trabajo menores de 16, el riesgo de inspección es mínimo, por lo cual a veces ni siquiera lo cumplen, ¿no? Pero sí, con que tengas tu política, con que tengas tus medidas de prevención y tengas evidencia de ello, podrías acreditar el cumplimiento. De acuerdo con tu experiencia, ¿cómo abordar una inspección, Gerardo? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Que no hizo nada desde 2019 y apenas lo está implementando en pleno 2022. Pues mira, hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es regularizarlo y en el caso de inspecciones regularmente te piden el periodo que va corriendo y el anterior. Entonces, supuestamente, y esto no está por escrito, iban a tener cierta flexibilidad. Entonces podemos pensar que si tuvieras una inspección específicamente de la 035, bueno, que te van a venir todos los temas de seguridad, pero que va a contemplar la 035, con que tengas 2022 posiblemente, no lo puedo firmar,
pero posiblemente puedas acreditarlo, ¿no? Por temas que dijeron que iba a haber flexibilidad, lo dijeron de la Secretaría del Trabajo, pero no lo pusieron por escrito, ¿no? Exacto, perfecto, muy bien. Ah, miren, aquí Alejandro ya nos hizo favor de compartir el Reglamento General de Inspecciones. Gracias, Alex. Eh, si se tiene un desfase en cumplimiento, sí puedes, no ¿tendrías problema? Yo creo que no, Juan Carlos, si hay un desfase, pero mi recomendación es que tengamos procesos documentados de lo que estamos levantando. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que nos enfrentamos, o que yo veo mucho con los clientes, es que no tenemos procedimientos. Entonces, en ningún lado está dicho que yo voy a levantar esto cada año, cada 2 años, que voy a empezar en el 2022 y luego el 2024. Eso es algo importante que hacer. De hecho, ese es un tema ¿cómo se llama? Bastante común el que al no saber el tema de los procedimientos, nos perdemos. Entonces hay que establecerlo, ¿no? Eh, a ver, vámonos con Ateneo. ¿Cuántas organizaciones han sido sancionadas? No sé si pudiéramos consultarlo en la Secretaría del Trabajo, pero yo creo que el cumplimiento no depende de cuántas empresas han sido sancionadas. Sí ya hay inspecciones, no sé si ha habido sanciones, pero ese es un tema de legalidad, ¿eh? Más de qué otra cosa, ¿no? Esta es buena. Antonio, ¿los colaboradores de nuevo ingreso también están obligados a responder guías 1 y 3? No, porque la norma hace referencia a que tomes en consideración los últimos 2 meses. Entonces, yo tomo como criterio esto: si la persona tiene menos de 2 meses, pues a lo mejor lo podemos brincar. Pero sí tienes que tenerlos en tu censo de los colaboradores. Si recibir amenazas de muerte de un compañero, es ATS, sí, definitivamente. Muy bien, gracias, Rebeca. Ahorita que vaya lo de los acontecimientos traumáticos severos, te respondo, Rebeca, ¿va? Porque cuando entro a acontecimientos traumáticos severos salen 1000 preguntas, entonces si no nos vamos a atrasar, y para que lo veamos con el tema del cumplimiento, ¿va? Muy bien, entonces eso es con respecto a la política. Hay que sacar diferentes versiones. Ahora, vamos al tema de levantamiento de los cuestionarios, específicamente 5.2 y 5.3. ¿Cómo está este tema? Tuvimos 2018 entra en vigor la norma, bueno, publica la norma, 2019 entra una primera fase, 2020 entra la segunda fase. Si fuimos centro de trabajo de 16 a 50, se supone que tenemos que aplicar la guía de referencia 2 y cubrir el 100% de los trabajadores. Si tenemos más de 50, podemos utilizar la guía de referencia 3 o debemos utilizar la guía de referencia 3 y podemos ir al 100% o tomar como referencia la muestra mínima determinada de acuerdo a la fórmula. En sectores de trabajo de 16 a 50, yo les digo, se supone que debes utilizar la guía de referencia 2, pero también puedes utilizar la 3. Esto es un criterio que aplicamos mucho porque tenemos empresas, o hay muchas empresas que tienen diferentes centros de trabajo que pueden tener diferencias en las poblaciones. Yo lo que siempre recomiendo es, si tienes diferentes poblaciones, aplica a todas tus poblaciones la guía de referencia 3 para que puedas comparar los resultados, para que puedas comparar si tienes en Puebla 12, en Quintana Roo 25, en Ciudad de México 73, en Guadalajara 54, aplica parejo la guía de referencia 3 para que puedas tener una visión del grueso del total de tu empresa y después puedas analizarlo, ¿no? Entonces, ese es un criterio que utilizamos mucho. Todo esto es, obviamente ya son cuestiones de interpretación, hay que analizar el caso de cada empresa, hay que ver diferentes condiciones. Entonces, me encantaría que pudieran darles una respuesta así específica para todos, pero hay que hacer el análisis del caso, ¿no? De hecho, nosotros estamos próximos a tener un entrenamiento el 18 de enero, donde es un entrenamiento avanzado. Sí se requiere que tengamos conocimientos básicos de la NOM 035, donde vamos a avanzar con todo eso, ¿ok? Entonces, es más, les voy a poner aquí la información por si a alguien le interesa este entrenamiento, lo tengan ahí como referencia.
Muy bien, entonces, 2020 hicimos el levantamiento. Eso significaría que para efectos del primer periodo, ¿qué evidencias necesito acreditar? Importantísimo. Lo primero que tengo que acreditar es el informe de resultados cumpliendo con todos los requisitos del numeral 7.7 de la norma. Ahorita voy a ir a esos requisitos. Es muy importante, miren, aquí en la audiencia tenemos personas que son consultores, tenemos personas que te ofrecen el servicio de plataformas. Miren, los resultados, y lo acabo de ver hoy en la mañana que hicimos una revisión de carpeta con un cliente, las plataformas, cualquier plataforma, lo que te ofrece son resultados, el análisis de los datos. Pero esos resultados que nos dan las plataformas no es el informe final de resultados del 7.7. ¿Por qué? Porque ese informe, como lo vamos a ver un poquito más adelante, necesita tener conclusiones y recomendaciones muy específicas, no las podríamos automatizar. Entonces, yo me lo he encontrado prácticamente en todas las empresas que me han dicho, oye, Aristides, a ver, nosotros ya hicimos el levantamiento, ayúdanos a revisar cómo estamos o ayúdanos a interpretar. Me muestran esos informes y lo dan por como que ya es el informe. No, todavía hay que trabajar con esos resultados. Esos resultados que nos dan las plataformas no es el informe final. Para quienes tenemos plataformas es importante que le hagamos esta observación a nuestros clientes, porque a veces nuestros clientes de plataformas creen que ya con eso lo acreditan y sí podríamos caer ahí en un tema de responsabilidad, ¿no? La norma es mucho más compleja que solamente levantar los cuestionarios, por eso de repente, y a lo mejor lo han visto ustedes en redes sociales, cuando vemos esto de te ayudamos a cumplir la norma o te cumplimos la norma en 3 días, pues es como de risa, ¿no? En 3 años no terminas. Entonces, el informe tiene que cumplir con los requisitos de la 7.7, los vamos a revisar ahorita. 2, importantísimo, ten el listado de los trabajadores que estaban registrados a la fecha que inició este levantamiento de los cuestionarios, para que tengas con qué cruzar tu población. Debes de tener un censo de trabajadores. Incluso si involucraste gente de honorarios, si involucraste gente subcontratada o contratistas, ten el listado para que tengas como referencia tu población. 3, hoja de trabajo con el análisis de los resultados. El reporte no es suficiente. Necesitas tener los registros de cada trabajador con sus resultados, porque también vas a tener que hacer un análisis individual para determinar si necesita canalización por exposición a factores de riesgo o por si hay exposición a violencia laboral. Entonces, yo se lo digo siempre a mis clientes que trabajan con alguna plataforma, pídele a tu proveedor que te dé la data de los cuestionarios, que no nada más te dé el informe, sino que también te dé el Excel o el CSV con los registros de todas las respuestas para que si es necesario tú puedas profundizar en el análisis. Esa información es tuya y tenemos que tenerla como evidencia. Juan Carlos, trabajadores temporales, si están en el periodo en el que se hace el levantamiento, los vas a tener que tomar en consideración. Aunque sean temporales, tienes que darles seguridad social y si les estás dando prestaciones de seguridad social, son trabajadores, son parte del centro de trabajo, aunque sea ese tiempo, hay que tomarlos en consideración. ¿Qué otra evidencia? Ejemplo del cuestionario que utilizaste. Si utilizaste guía de referencia 2 o guía de referencia 3, ponlo, acredítalo en tu carpeta maestra, que tengas ahí un ejemplo del cuestionario. Si usaste otro instrumento validado, también hay que exhibir los resultados de validación del instrumento. Por ejemplo, nosotros en AIBE ya desarrollamos un instrumento propio que estamos utilizando con algunos de nuestros clientes. Nuestros clientes tienen la oportunidad de decir, utilizo el instrumento que ya desarrollaste o utilizo la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3. Cuando utiliza nuestro instrumento, va un ejemplo del cuestionario y aparte va todo el análisis de la validación del instrumento, porque acuérdense que hay muchos factores que hay que validar, validación estadística. Si ese fuera el caso, que ustedes utilizan otro instrumento que haya desarrollado alguien más, hay que tener los resultados de validación para acreditar que cumple con los requisitos. Y, importante, procedimiento descriptivo de levantamiento y criterios del análisis. ¿Qué es esto? ¿Por qué inventas cosas, Aristides, si eso no viene en la norma?
No viene en la norma, pero viene en la lógica de cualquier estructura organizacional. Es bastante común que platico con personas de área de recursos humanos y me dice, oye, es que el que estaba antes lo levantó, no tengo idea de, no me dejó nada, no sé cómo lo levantó, y ahorita yo tengo que darle continuidad, ¿qué hago? Ese es un tema que a lo mejor tú no estás el día de mañana y que es un procedimiento que tú estás siguiendo. Deberíamos de contar con un procedimiento que diga qué se hace, cuándo se hace, quién lo hace, cómo lo hacemos, para qué lo estamos haciendo. Acuérdense, un procedimiento es muy sencillo de hacer porque responde el qué, cómo, cuándo, quién, por qué, para qué. En este entrenamiento del que les hablo, hacemos el desarrollo de los procedimientos. ¿Por qué? Porque entonces también el procedimiento se convierte en tu evidencia. Si yo hice el levantamiento, y esto un poquito con lo que la pregunta que decía, me parece Juan Carlos, con referencia al desfase. Si yo hice el levantamiento de los cuestionarios hasta el 2021 y lo tengo acreditado en mi procedimiento, pues quiere decir que lo voy a volver a hacer en 2023 porque en mi procedimiento dice que es cada 2 años. Entonces, ojo, eso es lo que nos va a dar claridad de cómo estamos haciendo el levantamiento. No es un tema nada más de cumplir por cumplir. Ok, eso es lo que deberíamos de tener de evidencias del primer periodo del 2020. Viene el segundo periodo. Perdón. Última evidencia. Recuerden que estamos obligados a poner a disposición de los trabajadores estos resultados. También viene en el programa de comunicación del 5.7. Entonces, ojo, hay que tener la evidencia de que estos resultados fueron puestos a disposición de los trabajadores. Aquí hay una exquisitez, a mí no me gusta comunicarlos abiertamente a los trabajadores, me parece que es información sensible y confidencial de la empresa, pero tengo la obligación de ponerlo a su disposición. Entonces, hago un comunicado en donde les comunico que ya están, para quien los quiera revisar, o hacemos una síntesis de los resultados, le damos difusión y cumplimos con esta obligación. Vienen los procedimientos de evaluación de la conformidad, y podríamos ser sancionados si no lo tenemos. Es un tema también que viene en la norma, ¿no? Siguiente punto, 2000. Sí, Jorge, yo te diría, si tienes sindicato, entrégaselo al sindicato y también nada más que haya evidencia de que se lo estás presentando y con eso podrías acreditar que lo estás poniendo a disposición de los trabajadores. 2022, entonces ya hicimos 2020, ¿ok? 2022, nuevamente hacemos el levantamiento y otra vez evidencias. ¿Qué evidencias? Las mismas de las que les hablé hace ratito, pero yo, aunque no lo dice la norma, yo recomiendo que además tengamos un análisis comparativo con los resultados del periodo anterior. Si yo ya levanté en 2020 el cuestionario y lo estoy volviendo en 2022, debería de tener un análisis de si mejoró o empeoró la cosa, ¿no? Entonces, esto es un punto importantísimo para mí. Checar cómo estábamos el periodo anterior, cómo estamos este. Si tienes estos informes, tienes que hacerlos comparables. Acuérdense, cualquier informe te tiene que ayudar a tomar decisiones. Si no puedo tomar decisiones, pues entonces probablemente no me sirve. Entonces, 2022 yo recomiendo hacer un análisis comparativo con los del 2020 y así subsecuentemente para ver si realmente estamos mejorando, empeorando o nos estamos manteniendo. Si estamos empeorando, pues no están sirviendo nuestras medidas de prevención y las de control tampoco. Si estamos igual, algo tenemos que fortalecer. Tal vez las clases de yoga ya no están dando frutos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el tema con respecto a los análisis. Aquí el punto fundamental, y en vamos a revisarlo, es el informe de resultados con los requisitos del 7.7. Miren, ¿qué nos dice el numeral 7.7? ¿Qué es lo que tenemos que acreditar? Porque, ojo, si no cumple con estos requisitos nuestro informe, no nos lo van a acreditar como cumplido. Y este informe que tiene que cumplir con todos estos requisitos tiene que irse al diagnóstico de seguridad de áreas de trabajo que nos pide la 030. Entonces, ahí hay una amarre importante. ¿Qué nos pide? Datos del centro de trabajo,
nombre, domicilio, actividades, objetivo del informe, que obviamente es para darle cumplimiento al tema de la NOM 035, específicamente en el análisis de los factores de riesgo psicosocial. C, principales actividades realizadas en el centro de trabajo. Aquí no es el objeto social. En este inciso C es qué actividades desarrollas en tu centro de trabajo. Porque tal vez como empresa tengo un centro de distribución, tengo un patio de maniobras, tengo oficinas, tengo un área de producción. Las actividades son diferentes y evidentemente de acuerdo a las actividades también tenemos niveles de riesgo diferentes. Luego viene el D, método utilizado. ¿Qué utilicé? Guía de referencia 2, guía de referencia 3, cómo determiné la muestra, y utilicé otro instrumento, ahí es donde lo voy a plasmar. En función a qué estoy presentando estos resultados. Los resultados. Y ahorita voy a hablar de los resultados. Tengo que presentar ahí los resultados. Ojo, tengo que presentar resultados generales del centro de trabajo por dominio, por categoría, por dominio y dimensión. Y niveles de riesgo generales del centro de trabajo por categoría y por dominio. Por dimensión no, porque la norma no nos dio niveles de riesgo por dimensión. Entonces, pues no lo puedo presentar. Después, F, de estos resultados, ¿cuáles son las conclusiones? En los reportes que tenemos de plataformas, pareciera que las conclusiones es la tabla de toma de decisiones que viene en la norma, la que viene con colores, que dice muy alto tienes que hacer evaluaciones específicas, alto tienes que hacer evaluaciones, medio tienes que modificar la política. Eso no son las conclusiones es las conclusiones del análisis de la información, ¿qué podemos concluir? Y derivado de esas conclusiones, las recomendaciones y acciones de intervención. Este punto G es la materia prima para armar nuestros planes de atención y control. Entonces, es muy importante que cumpla con todos estos requisitos. Adicionalmente, nos pide los datos del responsable de la evaluación. Hay malas prácticas en esto. Miren, yo he visto de verdad muchos resultados de muchas plataformas, de muchas consultorías, y a veces en plataformas me encuentro con informes que solamente tiene los datos de la empresa, es decir, quien lo está analizando no es el responsable, y como datos del responsable de evaluación ponen al de recursos humanos. Es decir, yo como empresa me lavo las manos, yo te presté un servicio, y no está mal si tu cliente lo sabe y tu cliente está consciente de eso. Pero si tu cliente cree que porque que te contrató está cumpliendo con la norma y no es así, entonces ahí estamos hablando de una mala práctica. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con eso, porque incluso podríamos tener hasta responsabilidad. Entonces, eso es tema, ¿no? Los reportes de resultados no cumplen con los requisitos del informe, Alejandro. Entonces, tal vez aquí hay que darle si somos plataformas, darle los resultados aquí y decir, oye, de aquí tú tienes que armar tu informe de resultados o tienes que contratar a alguien que te ayude en la interpretación. Esto es como imaginémonos esto. Una plataforma es como los laboratorios del Chopo, o Salud Digna, o los laboratorios Polanco. Tú vas a que te hagan una química sanguínea. Y sí, en esa química sanguínea habla de rangos, pero tiene que alguien analizar y correlacionarlos para que te dé un diagnóstico. Esos reportes que estamos obteniendo en las plataformas no es el diagnóstico, solamente es la química sanguínea. ¿Qué tendrías que hacer? Llevárselos a un médico para que te diga cuál es la receta para cumplir. Porque sí tenemos que tomar la medicina después, ver si estamos enfermos, te lo va a decir el médico, y el médico te va a decir qué tienes que hacer. Esas son las medidas de control. Entonces, importante, hay muchas omisiones en esto, hay malos entendidos en esto. Yo he tenido clientes que incluso han evaluado el tema de fincarle responsabilidad legal a las plataformas. Yo creo que a veces lo podemos resolver, pero sobre todo que el cliente no se sienta traicionado por nosotros, ¿no? Si nos está contratando, que no sienta que le íbamos a cumplir con todo. Si es que no vamos a cumplir con todo. Si eres una consultoría, no solo plataforma, pues yo espero que le cumplas con todo a tu cliente, ¿no? Toda la norma, no solamente levantar los cuestionarios o redactarle una política. Estos son los requisitos. Ahora, en el manejo de los datos en el reporte,
también hay cosas que debemos de considerar. Miren, en los reportes que yo veo, y esto no lo dice la norma, pero en algún comunicado, en algún seminario, en algún video de la Secretaría del Trabajo, alguien dijo que era un tema de frecuencias. Entonces, es bien común encontrarnos este tipo de resultados en los informes, en donde nos dicen cuántos trabajadores estén en cada nivel de riesgo. Está bien, pero no es suficiente. Este tipo de gráficos en donde nos dice, tengo 41 trabajadores en nivel de riesgo muy alto, 77 en alto, 74 en medio, me da una visión de cómo está distribuida la población de acuerdo a los niveles de riesgo. Pero esta no es la calificación del centro de trabajo. Y yo necesito tomar decisiones a nivel organizacional, a nivel grupal y a nivel individual. Esto posiblemente me podría ayudar a tomar decisiones a nivel individual. ¿Qué necesito o qué recomendamos nosotros? Es que no nos quedemos solamente con este tipo de resultados, sino que busquemos generar un informe del centro de trabajo, por lo menos del centro de trabajo, en donde plasmes cuál es la calificación final del centro de trabajo, cómo están distribuidos las categorías, los dominios y tu calificación de dimensiones, aunque aquí no podemos evaluar el nivel de riesgo porque la norma no nos da los parámetros. Y si quieres acompañarlo de este tipo de gráficos donde se muestra la frecuencia y el nivel de riesgo en la población, está bien. Pero lo que nos pide la norma son las calificaciones del centro de trabajo. ¿Ok? E incluso este tipo de gráficos donde vemos las frecuencias, yo he visto muchos reportes donde solamente aparece esto y no aparecen los números de las calificaciones, no aparecen los puntajes. Entonces, este podría ser un detalle a mejorar. Esto es lo mínimo indispensable que tenemos que presentar, calificaciones generales del centro de trabajo. Yo recomiendo, mi recomendación, o al menos cómo yo trabajo con mis clientes, es que el análisis de los resultados te vayas un poquito más profundo. No solamente te quedes en la calificación del centro de trabajo, sino también hagas un análisis en este caso se los puse aquí de departamentos. Normalmente a mí me gusta evaluar departamentos, niveles jerárquicos, sexo y a veces antigüedad. Si tenemos trabajadores sindicalizados, sindicalizados, no sindicalizados. Si tenemos turnos diferentes, lo que se vive en el turno nocturno es un mundo diferente al turno matutino. Entonces, ojo, este tipo de evaluaciones. ¿Por qué? Y les quise poner este ejemplo de estos resultados, porque si se fijan aquí, yo tengo una calificación final de riesgo medio. Pero ese riesgo medio está compensado por algunos departamentos que tienen nivel de riesgo nulo y bajo, y tengo aquí un departamento que está en nivel de riesgo alto. El área de mantenimiento está en un nivel de riesgo alto. Si yo me quedo aquí en el análisis de los datos, no puedo tomar decisiones para mi área de mantenimiento. Incluso miren, aquí lo vemos, el ambiente de trabajo es muy diferente al resto. En factores propios de la actividad, lo que les digo, casi todos salen con amarillo en temas de cargas de trabajo. Y miren, aquí tengo incluso un temita en seguridad e higiene de violencia. Aquí tengo un nivel de riesgo medio en violencia. Tengo un temita también aquí con el tema del liderazgo, que está un poquito desbordado en el mantenimiento. Entonces, si ustedes verdaderamente quieren atender a los factores de riesgo psicosocial, necesitan tener un análisis profundo de los datos para que podamos tomar decisiones apropiadas y adecuadas a lo que se requiere. Donde dice Puebla, pues tal vez yo no alcanzo a ver otras oportunidades de riesgo, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta del tema de los informes? Si no tienes ningún registro, ¿qué debes de hacer como mínimo? O sea, ningún registro de los trabajadores, o sea, nada más tienes el informe. Yo te diría, sí hay que pedírselos a la plataforma, ¿eh? Eso es algo importante. Porque esos registros son tuyos. O sea,
Y aguas, porque en el tema de inspecciones, en el tema de los cuestionarios, no solamente es evidencia documental, también es a través de entrevistas. Entonces, sí necesitamos tener los registros. Los registros son nuestros, ¿eh? Al final de cuentas es mi información y es importante que se lo pidas a tu proveedor. En mi caso, el puedo llegar a estar... bueno, aquí Roxana, esto pasa mucho cuando no tienes las medidas de prevención. Cuando en frío le pones a la gente a contestar cuestionarios y no tuviste todo este tema de culturización o sensibilización en el tema de qué son los factores de riesgo psicosocial, la política y todo esto, evidentemente son reactivos. Sí tengo que saber quién contesta los cuestionarios, no son anónimos, porque aquí tengo que determinar incluso si te tengo que analizar una valoración clínica. Es por eso, y no solamente me voy a temas de la norma, es por eso que incluso en temas de encuestas de clima laboral, el canon nos dice que lo debería de aplicar un externo, para que no haya un sesgo y para que la gente se sienta más tranquila de contestar. En el tema de la norma, yo te diría, es algo similar. Pero aquí también, pues yo lo entiendo, a veces tenemos que optimizar costos y lo aplicamos directamente, pero te estás convirtiendo en juez y parte, entonces es común que pudiéramos tener este tipo de temas, ¿no? ¿Te avisan si te van a inspeccionar? No, no, por supuesto que no. Sobre todo las de carácter extraordinario no te avisan, que es cuando tienes algún tipo de denuncia. Si acaso en las de carácter ordinario, podría ir un día antes el inspector y dejar un citatorio para que esté el representante al día siguiente. Y que esté la evidencia comprobada de la aplicación a los trabajadores. Sí. ¿Cómo llego a esos valores? Por las respuestas y cómo establezco la ponderación. Jorge, todos estos valores vienen en la norma. En la norma te dice qué puntaje tiene cada respuesta de cada pregunta y, y tú lo tienes que integrar ahí, determinar los factores de riesgo, ¿no? Si quieres aprender cómo, igual te invito al curso para que ahí hacemos el análisis, ¿eh? Hacemos todo el análisis, la interpretación y hay casos prácticos. Adriana, sí, puedes tener la presentación y el video. El video va a estar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, que igual se los comparto en un ratito más. Alejandro, exactamente, solo de las ordinarias te avisan un día antes. Raúl, ¿la modificación de la política debe de incluir los riesgos identificados a partir de la aplicación de la evaluación? Sí, por supuesto. De hecho, esa es la materia prima para hacer tu modificación de la política. Estos resultados son, por ejemplo, si yo me fuera sobre esto, yo tendría que fortalecer mi política en temas de cargas de trabajo y en temas de falta de control sobre el trabajo. Así a simple vista, ¿no? Tendría que poner apartados especiales para este tema. Por favor, si tengo si tengo una contratación en outsourcing, ¿quién es responsable? Son responsables solidarios. Si tú no los incluyes en la norma, sí tienes que solicitarle a la empresa, que tiene que estar de alta en el REPSE, que te acredite el cumplimiento de las obligaciones. Es muy común con las empresas que tenemos como outsourcing, le tienes que pedir su constancia de, ¿cómo se llama? Su constancia de cumplimiento, Ay, esta del SAT, se me fue el nombre. Es la opinión de cumplimiento del SAT, el pago de enteros de seguridad social y le puedes pedir que te acredite el cumplimiento de la NOM 035. Ahora, si es gente que tú tienes de base, tú eres responsable, ¿eh? Yo te diría, inclúyelos, pero ten identificado que son trabajadores de un tercero. ¿En qué medida somos responsables? Responsables solidarios. El trabajador, cuando presenta una demanda, los demanda a los dos. Si en el contrato que tú tienes firmado con la empresa que te está proveyendo de estos trabajadores no tienes definido el límite de responsabilidad, ahí van los dos en la demanda, ¿eh? Es bien común y en materia laboral esto está plasmado, ¿no? Es responsabilidad solidaria. Muy bien, entonces, ya tengo los resultados. Ahora sí, vámonos a las medidas de carácter preventivo. ¿Qué porcentaje paga cada uno? No sé, mira, es que tendría que ver un caso en específico. Me encantaría, aquí creo que ahí en tu caso, Ateneo, hay como muchas variables. Si quieres, contáctame y programamos una reunión. De verdad, quien tenga temas de que quiera presentar un caso en concreto,
podemos reunirnos. La primera reunión no tiene costo, hacemos un diagnóstico, obviamente, y la intención siempre es poderles dar una guía de por dónde lo pueden trabajar y, evidentemente, identificar si hay alguna oportunidad de presentarles una propuesta de trabajo. Pero la primera reunión no tiene ningún costo, entonces, si quieren un ratito más, pues escríbanme, aquí está mi correo electrónico, aristides.ramirez@ariba.mx, y solicitamos esta primera reunión para evaluar casos específicos, y ya de ahí vemos si hay, así como les contesto aquí, les contesto, pero ya con casos muy específicos, con preguntas muy puntuales que ustedes me respondan, les puedo dar mi criterio, y en determinado caso, y ojalá se pudiera, que les presente yo una propuesta, ¿no? Pero ese es el tema. Entonces, Ateneo, si quieres, escríbeme y programamos para ver el caso concreto, porque ya vimos que tienes outsourcing, que tienes desfase, entonces ahí hay varias cosas que podríamos atender. Muy bien. Siguiente obligación, medidas de carácter preventivo. 5.4, el numeral que viene revuelto, medidas preventivas y de control. Vamos a irnos específicamente a las 5.4, que son las medidas preventivas, y hay que revisar el capítulo 8 de la norma. Aquí este punto es muy extenso. Miren, hay muchas consideraciones temáticas. Dentro de las medidas preventivas tenemos el mecanismo para denuncias. Hay que acreditarlo y hay que comunicarlo. Dentro del mecanismo de denuncias, recuerden que tenemos también una obligación que no viene en la norma, pero que se publicó en la Ley Federal del Trabajo en el 2019, en el artículo 132, fracción 31, que nos pide tener un protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral. Para el año que entra, ojo, esto si ustedes no lo saben, para que lo anoten, esperamos que para el año que entra, 1 de mayo del 2023, se publique una reforma laboral con muchos temas de violencia laboral. Dentro de lo que quiere la autoridad, que ya está en discusión en cámaras, es que presentemos una declaración anual de casos de violencia. Entonces, muy bien. Marisol, ya aprovechaste para hacer publicidad, entonces espero comisión, ¿no? Entonces, muy bien. No pagaste patrocinio. Ateneo, no está prohibido el outsourcing, pero para empezar, si tienes outsourcing, partamos de esto. La empresa que te está brindando a los trabajadores tiene que estar inscrita ante el REPSE. Si no está inscrita ante el REPSE, te puedes meter en problemas, porque lamentablemente los temas de outsourcing se fueron cada vez más degradando, y entonces ya no eran esquemas de outsourcing, ya eran esquemas de simulación de la relación patronal, de lavado de dinero. Entonces, no está prohibido, pero sí está muy cuidado y muy, hasta cierto punto, satanizado. Partamos del REPSE. Si la empresa que te está proveyendo el personal está inscrita en el REPSE, bien, si no, ahí hay un tema. Entonces, bueno, entonces les hablaba de las medidas de prevención. De medidas de prevención, vamos a ver que está el mecanismo de denuncias, nos habla también de temas de capacitación, de temas de apoyo social y de información. Y vienen procedimientos, viene evaluación de desempeño, detección de necesidades de capacitación, vienen muchos puntos. Específicamente yo me refiero a uno, que se nos brinca a veces, el tema de la capacitación mandatoria que tenemos que dar para líderes. Esto viene, como dice aquí, en el 8.2, inciso A, subincisos 1 al 5. Todos nuestros líderes deben de estar capacitados en prevención de factores de riesgo psicosocial, manejo de conflictos, administración de prioridades, toma de decisiones, igualdad laboral y no discriminación, comunicación interpersonal, evaluación de desempeño y el tema de violencia laboral. ¿Ok? ¿Por qué se requiere la autorización del REPSE? Pues porque lo dice la ley. Yo te pediría, Francisco, no tengo el dato porque no es este tema, pero porque lo dice la ley, porque hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo para hablar de temas de outsourcing y te piden el REPSE. Es un tema de legalidad.
El proveedor no se dedica al giro, pero únicamente estás autorizado a contratar personal especializado. Y si esta empresa te provee de personal especializado, debe estar registrada en el REPS. Si no, estás incurriendo. Y en esta sí hay muchas inspecciones en temas de condiciones generales de trabajo. Ok, entonces regreso al tema de capacitación. Esto es la capacitación mandatoria para líderes. Adicional a eso, ¿qué otras medidas de prevención son mandatorias? Actividades para involucrar a los trabajadores en toma de decisiones, fomento de actividades culturales y deportivas, apoyo a los trabajadores para atender emergencias familiares, promoción de la integración familiar en el trabajo, detección de necesidades al menos cada 2 años, distribución adecuada de las cargas de trabajo y evaluación y retroalimentación del desempeño. ¿Cada cuándo hay que hacer esto? Todo el tiempo. Por lo menos cada 2 años. Oye, pero ya capacité a mis líderes en el 2019. ¿Otra vez los tengo que capacitar en exactamente el mismo curso? Trabaja sobre el tema, pero ve dándole esta diversidad o establece un programa de capacitación de tus líderes. Entonces, este tema es el más amplio y es en el que en las inspecciones se están concentrando. En las inspecciones que se han tenido, te están pidiendo la política, te están pidiendo los informes, te están pidiendo el plan de control y se están yendo a medidas de prevención. ¿Por qué se están yendo a medidas de prevención? Porque es lo más ambiguo y difícil de cumplir. Y como es tan amplio, es el capítulo más amplio, el 8, ahí es muy fácil que nos agarren en curva con alguno de los puntos. Ok. Esto es medidas de prevención. Medidas de control o las medidas correctivas también vienen ¿cómo se llama? En el 5.4, que vienen revueltas, pero específicamente hablando de las medidas de corrección, vamos al 8.3. Acciones de control. Derivado de los resultados que obtuvimos, ahora tenemos que armar un programa de atención. Y este programa de atención debe cumplir con lo previsto en el numeral 8.4. ¿Ok? Ya se acuerdan que tenemos el informe de los resultados que cumple con los requisitos del 7.7. De estos requisitos, de estos requisitos vamos a tomar las recomendaciones y las vamos a armar en un programa de atención, o las tenemos que armar en un programa de atención que tiene que cumplir con otros requisitos. ¿Cuáles son esos otros requisitos? Uno, a ver, vamos aterrizándolo. En 2020 se supone que levantamos los cuestionarios. De estas conclusiones y recomendaciones se deriva el programa de atención y control. Este programa de atención y control debe de plasmar acciones organizacionales, acciones grupales y acciones individuales. Viene en la norma 8.5. Se supone, o podríamos decir, que durante 2021 le dimos seguimiento a esto. Es decir, todo esto que definimos que íbamos a hacer, lo hice durante el 2021. Estuve controlando los avances y obviamente tuve que haber medido el resultado y tener evidencias de ello, ¿verdad? Para que ahorita, 2022, volví a levantar los cuestionarios y tengo ya otro programa de control. ¿Qué requisitos debe tener el programa de control? Perdón, pero voy saliendo de la enfermedad. Entonces, ¿qué requisitos debe tener esto? Programa de atención de riesgos. El programa deberá de contener las áreas de trabajo y trabajadores sujetos al programa. ¿A quién voy a atender? ¿A nivel individual, a nivel grupal o a nivel organizacional? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué voy a adoptar? ¿Qué voy a hacer? Fechas, ¿cuándo inicio? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Digo aquí que voy a dar una capacitación, ¿en qué fecha voy a dar la capacitación? ¿Cómo voy a controlar los avances? ¿Cómo voy a medir el resultado de estas acciones? Perdón, control de avances es ya las fases o los pasos que voy a dar. Y en el E, ¿cómo lo voy a medir? Este es un tema importante. En el plan de control tengo que determinar cómo voy a medir estas medidas de control para ver si funcionan o no funcionan. Afortunadamente, ahorita en estas inspecciones, es una inspección en una auditoría. Si fuera una auditoría, yo si fuera a revisar, yo les diría, a ver, enséñame tu programa de control
y muéstrame que sí estás cumpliendo con lo que dijiste que ibas a hacer. Dame evidencias de que cumpliste con este programa de control, ¿no? Yo es lo que haría si fuera una auditoría. Pero como es inspección, con que tengas el programa de atención, te lo van a dar por acreditado. Y muy importante, ¿quién va a ser el responsable de ejecución de cada una de las acciones que defines? ¿Ok? Esto es un punto de menos. ¿Qué más? Hasta aquí preguntas. A ver, voy a responder, a ver si hay alguna otra pregunta que no haya. En caso de combinación directo y otros por un tercero, es lo mismo. Vamos a ponerlo así como fríamente. El outsourcing ya está prohibido. O sea, ya no puedes tener outsourcing a menos, lo único que puedes tener en outsourcing son trabajadores especializados. ¿Ok? Normalmente, ¿cuáles son trabajadores especializados? Intendencia, seguridad, IT, a veces servicios financieros o algún tema de soporte técnico. Si ese fuera el caso, entonces esa empresa que te está proporcionando esos trabajadores tiene que estar inscrita en el REPS. Tan, no hay más. Se modificó la ley, ya había muchos temas en el outsourcing, no me echen la culpa a mí. Si tienes esos trabajadores en outsourcing, aun cuando sea una empresa registrada ante el REPSE, tú tienes la obligación de pedirles que te acrediten el cumplimiento de las obligaciones patronales, porque si no, sigues manteniendo obligación solidaria. Si él no cumple, ¿qué es la obligatoriedad solidaria? Si tú y yo somos, imagínate que yo rento una casa, Ateneo, y tú firmas como responsable solidario. ¿Qué sí significa eso? Que si yo no pago la renta, te la van a cobrar a ti. Oye, ¿pero por qué? Pues porque tú firmaste como responsable solidario. Eso significa que si él no paga, pagas tú. Pero es que yo no sabía, pues eso es una responsabilidad solidaria. Si él no cumple con las obligaciones, estás obligado a cumplirlas tú. Quiere decir que son patrones solidarios. Se supone que él va a cumplir con las obligaciones. Eso debe estar establecido en el contrato de prestación de servicios. ¿Vale? Entonces, eso es un punto importante. Vámonos a acontecimientos traumáticos severos. Me voy rápido para que podamos terminar 6:30 con las obligaciones. De cualquier manera, si hay preguntas, mi intención es que terminemos 6:30 con los puntos de que nos faltan nada más 5.5, 5.6 y 5.7. Yo creo que terminamos bien. Si hay preguntas, pónganlas. Yo me quedo un rato más, pero terminemos 6:30 para quienes ya tienen la agenda comprometido, se puedan retirar. Y yo me quedo con los que se quieran quedar y respondemos preguntas, ¿vale? Para no desviarnos y poderles atender y poder, de alguna manera, desahogar las dudas que pudiera haber en el tema. ¿Ok? Entonces, vámonos de vuelta a nuestra, sesión. Aprovecho la pausa nuevamente para hacerles el comercial. 18 de enero vamos a tener el programa avanzado, que es todo el tema de aplicación e implementación. Está orientado para gente de recursos humanos, para gente de seguridad e higiene, para consultores incluso, para que ustedes tengan estas mejores prácticas que podemos transmitir. Chequen el tema del temario. Les pongo nuevamente en el chat el enlace para que pongan ahí los datos y puedan descargar el temario y con eso también puedan tener esta. Y me parece, no me parece, estoy seguro, hay un costo especial si se inscriben todavía durante este año. ¿Vale? Ahí está. No seas malito, Jorge, dale clic al enlace, pones los datos, te va a llegar el temario y ahí viene la duración. Son 4 sesiones de 3 horas y ahí viene el costo y el costo preferencial antes de que termine el año. Ok, entonces vámonos a acontecimientos traumáticos severos. Tenemos que identificar trabajadores que sufrieron algún acontecimiento traumático severo durante o con motivo del trabajo y canalizarlos a su atención en institución de seguridad social privada o médico del centro de trabajo. Esta es una obligación bien extensa. Parece muy simple porque de hecho solamente nos da este parámetro del 5.5 y nos da la guía de referencia. Parece fácil, pero no nos habla, por ejemplo, de periodicidad. Me he llegado a encontrar con empresas que dicen, oye, es que eso ya no lo tengo que volver a levantar. ¿Por qué? Porque no dice que lo tengo que volver a levantar. Ok, estoy de acuerdo. Y entonces, dentro de 20 años que te digan, oye, ¿y esto? Lo levanté en el 2019 y como no decía nada, ya no lo pude hacer.
yo tengo que estar identificando a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Si no lo haces con el levantamiento de la guía de referencia 1, tú define cuál es la manera de identificar, así de sencillo. También es algo que es constante. Importante aquí, la identificación de ATS. Esto entró en vigor en 2019, entonces se supone que en 2019 tú aplicaste la guía de referencia 1. Aquí sí no hay para dónde hacerlos, tiene que ser al 100% de los trabajadores, y ya que tienes los resultados, revisas los criterios de canalización de la guía de referencia 1 para ver si hay recuerdos persistentes, esfuerzos de evasión o afectaciones. Si tienen los supuestos de la guía de referencia 1, entonces ya lo debo de canalizar a valoración clínica. Ok, la responsabilidad está en canalizar. Yo no tengo que aplicar las evaluaciones. Lo puedo mandar a Seguro Social, lo puedo mandar al servicio médico del centro de trabajo o a algún privado. Ok, entonces, ¿qué evidencias necesito acreditar de esto? 1, listado de trabajadores a la fecha de levantamiento. Otra vez, mi censo de trabajadores a la fecha que hago el levantamiento. 2, otra vez tus hojas de trabajo donde hiciste el análisis de resultados. A ver, ¿dónde calificaste? ¿O lo hiciste directamente por el cuestionario porque lo hiciste físicamente? Entonces, ten los cuestionarios así como de escuela calificados, de este sí, canalizar, no canalizar. Un ejemplo del cuestionario, porque podría ser, en la guía de referencia 1 no es de cumplimiento obligatorio, podrías irte a otro instrumento, como los psicólogos conocen varios instrumentos, hay varios instrumentos que te pueden ayudar a identificar temas de estrés postraumático. Entonces, si utilizaste otro, ten el ejemplo del cuestionario. Otra vez, ya lo hablé, procedimiento descriptivo de levantamiento de criterios y canalizarlos a valoración clínica. Y canalización. Define ahí cuándo lo vas a hacer. Miren, mi recomendación es levantar acontecimientos traumáticos severos por lo menos cada 2 años. Tengo clientes en donde mi recomendación ha sido por el tipo de rotación de personal, por el tipo de trabajo que lo hagamos anualmente. Y tengo un cliente en especial en donde lo hacemos diario. No diario con todo el personal, pero diario se levantan estos cuestionarios. No les voy a platicar el caso a detalle, pero lo hacemos a través de los exámenes médicos anuales que se le practican a los trabajadores. Definimos en nuestro procedimiento que el análisis de ATS, la aplicación de la guía de referencia 1, iba a ser parte de la evaluación médica anual que están obligados por reglamento interior de trabajo los trabajadores de esta planta e ir aparte de esto. Ellos tienen una evaluación anual. Ellos cada año tienen que hacerse un examen médico para verificar que cuentan con las condiciones físicas para realizar el trabajo para el cual fueron contratados. Lo hicimos parte de este procedimiento. Aquí si llegaron a la inspección y me decían, oye, nada más tienes evidencias del 50% de tus trabajadores, mi procedimiento es la evidencia. Yo lo levanto todos los días. Y así estoy cumpliendo que cada año todos los trabajadores están teniendo esta evaluación. Por eso es tan importante el procedimiento. Un listado de los trabajadores que requieren valoración, un informe, este no tiene requisitos y no lo pide la norma, yo lo recomiendo, una evidencia de canalización. A mí con mis clientes me gusta que le entreguemos al trabajador una carta donde dice que requiere de esta valoración clínica y la causa para que me la firmen de recibido y esto sea mi evidencia de que yo cumplí con mi obligación de canalizar. Eso sería en relación a los acontecimientos traumáticos severos. En esto hay bastantes preguntas, normalmente cómo lo podemos manejar, pero les digo, este es un tema que si ustedes tienen un caso específico, igual me buscan, ahí está mi correo, aristides.ramirez@ariba.mx, podemos programar una sesión de asesoría sin costo, les doy una idea de cómo lo pueden manejar y si lo requieren les puedo presentar una propuesta de servicios. Ok, esto es con respecto a acontecimientos traumáticos severos. No habla la norma de periodicidad, mi recomendación es por lo menos hacerlo cada 2 años, es decir, lo tendría que haber hecho en 2021 o a veces lo hacemos cada año, entonces ahí cada año.
Juan Carlos, sí, canalizar es enviar a las personas, porque yo no les puedo obligar a tener la valoración. Son temas sensibles. Yo ni siquiera puedo tener el diagnóstico, ni acceso al expediente, ni forzar tratamiento. En el reglamento pareciera que eso es lo que quería llegar, pero son temas sensibles. Es algo tan sencillo como esto. Mira, si hoy va mi esposa al médico a consulta y mañana yo voy con el médico y le digo, oye, ¿qué tiene mi esposa? No está obligado a decirme. ¿Por qué? Porque es información sensible. Si mi esposa no me quiere decir el diagnóstico, el médico no está obligado y yo no hay medio legal con el que pueda yo acceder al expediente de mi esposa. Así de simple. Lo mismo sucede en el ámbito laboral. Entonces, pues por eso se queda en la parte de la canalización, ¿no? Sí habla de practicar exámenes médicos, pero en realidad yo no tengo que acreditar diagnóstico ni nada, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces vámonos al siguiente. Ah, práctica de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Aquí es muy importante que no perdamos de vista que las evaluaciones psicológicas no son única y exclusivamente para acontecimientos traumáticos severos, sino que en el 5.6 nos habla. Esto entró en vigor 2020, es decir, a más tardar en 2020 tendría yo que haber tenido esto. Nos dice en específico este capítulo o este numeral. Podrán efectuarse a través de institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo. Es decir, lo puedes mandar al IMSS, lo puedes mandar al servicio médico si cuentas con él en el centro de trabajo, o lo puedes mandar a una institución privada que tú no tienes que pagarlo, ¿eh? O sea, aquí no habla de esto, pero a veces tenemos programas de atención a empleados, o puedes darles teleconsulta, o puedes tener algún tema de seguro de gastos médicos o tengan un costo preferencial, o hay algunos que la primera consulta les puedes dar las opciones. Que es muy importante, ¿a quién les vamos a mandar? Punto número 1, a los que están presentando alto nivel de exposición a factores de riesgo psicosocial. Fíjense bien, esto se nos va de las manos. Si utilizamos la guía de referencia 3, yo estoy canalizando a aquellos que presentaron en su calificación individual nivel de riesgo alto o muy alto. Nivel de riesgo alto es de 99 a 144 a 140 puntos y muy alto es arriba de 140. Normalmente quien está en un riesgo muy alto es porque ya tiene un tema de burnout o ya está desbordado totalmente. Aquí a veces cuando están en alto hay un problemita que hay que atender. Pero ese es el criterio. Si utilicé guía de referencia 2, alto es de 70 a 90 puntos y muy alto es mayor a 90 puntos. Estos cuates tienen que tener valoración clínica, lo dice la norma, pero no te dice estos criterios. 2, ¿quiénes más? Los que han estado expuestos a violencia laboral. Aquí nos podemos ir al puntaje del dominio, ya sea en guía de referencia 2 o guía de referencia 3. Ahí están las preguntas que se refieren al dominio de violencia laboral. Niveles altos es de 13 a 16 y muy altos es de 16. Entonces, si tengo personas arriba de 13 puntos en el dominio violencia laboral, aguas, hay que canalizarlos a valoración clínica. Adicionalmente, a quienes hayan presentado denuncias a través de nuestro mecanismo interno. Ahí hay 2 criterios para canalizar a valoración clínica. Lo dice este numeral 5.6. Y por último, a los que ya sabemos, acontecimientos traumáticos severos, ¿no? Que serán estas personas, no quien sufrió acontecimiento traumático severo, sino que derivado del acontecimiento está presentando síntomas de estrés postraumático, de acuerdo con los criterios que nos establece la guía de referencia. Esto fue 2020. Obviamente, 2022 tendría que volverlo a aplicar. ¿Por qué? Pues porque estos 2 puntos, por lo menos, me hablan de la periodicidad de cada 2 años. Entonces, estos voy a tener nuevos resultados a los 2 años, por lo tanto, tendría que tener otra vez esta canalización. Y de acontecimientos traumáticos severos, pues cada cuando ustedes determinen la periodicidad. Si lo quieren determinar cada año, cada 2, cada 5, cada 10, pero defínanlo. Que no sea esto como una condición aislada que se hizo en un momento y nos olvidamos de ello. ¿Cuándo más lo vamos a volver a levantar? Aquí el personal lo rota. Lo vas a hacer cada 10 años, está bien, pero ponlo en tu procedimiento.
¿Ok? Si seguimos la tendencia de la norma, tendría que ser por lo menos cada 2 años, ¿vale? Muy bien. Ateneo, la grilla es muy común y la difamación también se puede combatir. Claro, es violencia laboral, ¿eh? Es violencia laboral. Ahorita no tengo el curso de violencia laboral programado, pero también puede ser es un tema de mobbing, acoso laboral. Y hay que atenderlo porque es un fenómeno que está contaminando todos los centros de trabajo. Muy bien, vámonos al último. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Qué obligaciones debió haber cumplido en 2019? Comentarle a los trabajadores cuáles son los riesgos de exposición a su salud por exposición a factores de riesgo psicosocial. Ojo, aquí hay una confusión bien común. Me llegan a hablar personas o empresas que me dicen, oye, Alices, queremos que nos des el curso de la norma. Ah, caray, ¿cuál curso de la norma? Porque yo de cursos de la norma doy muchos. Doy el curso de conocimientos básicos, el de conocimientos avanzados para implementación, doy el curso para líderes, doy sesiones de sensibilización para los trabajadores. ¿Cuál quieres? Pues el de la norma. Esto es un error porque en las normas de seguridad, que acuérdense que este es de salud, si yo tengo trabajadores que realizan trabajos en alturas, tienen que tener la capacitación en esa norma de trabajos en alturas, o los de espacios confinados, o los que trabajan con recipientes sujetos a presión, tienen que tener la capacitación porque tienen que adoptar las medidas de seguridad individualmente a que hace referencia a la norma. Esta es una norma de salud, no tengo que darles una capacitación de la norma, y hay gente que les ha dado a los trabajadores toda la capacitación de la norma, de todo lo que dice. No es necesario, no les sirve de nada. Lo que necesitamos es que sepan cuáles son las afectaciones que pueden tener por estar expuestos a factores de riesgo psicosocial. ¿Qué más necesitamos? Comunicarles cuáles son las medidas de prevención que tenemos implementadas en el centro de trabajo. ¿Qué otra? La política de prevención. ¿Qué otra? ¿Cómo funciona el mecanismo para presentar quejas y denuncias? Y última, que tuvimos que haber cumplido en el 2019, medidas, protocolos y procedimientos complementarios que tengamos en atención a estos temas psicosociales. Para 2020, los resultados de los análisis, lo que les decía, ponerlos a disposición y las medidas de control. Todo esto es comunicación y tengo que acreditar la comunicación de hecho. ¿Qué les parece? Esto es las obligaciones. ¿Qué tengo que volver a hacer? Pues todo esto se mueve en gran medida por los cuestionarios. Cada 2 años tendré que estar publicando nuevamente los resultados y las medidas. La política, cada que la actualice, que seguramente la tendré que actualizar cada 2 años. Si hay un tema de tema de los mecanismos de quejas, pues tendré que actualizarlo, ¿no? O sea, todo lo que salga. El tema de comunicación es un tema permanente. ¿Las denuncias pueden ser anónimas? No, porque no les podría dar seguimiento. Así de sencillo. Entonces, ojo, 2021 la recomendación es por lo menos cumplir nuevamente con estos 5 puntos y 2022 con estos 2 puntos. ¿Ok? Y por último, la norma pone un numeral 5.8 que es otra obligación, pero en realidad, pues no solamente es una obligación, es el tema de acreditar el cumplimiento de los otros puntos, ¿no? Digamos que estos son los registros duros, los más importantes que debo de tener, ¿no? Además de la política, los resultados de los análisis de los factores. Acuérdense, 7.7, esos son los requisitos que tiene que tener este informe, 7.7. Las medidas de control adoptadas. Ahí, ¿qué requisitos debe tener? 8.4. Para este inciso A, 7.7, para este inciso B, 7.4. Y en el C, lo que les decía de las evaluaciones psicológicas, lo único que me exigen es tener un registro con los nombres de los trabajadores a quienes se les practicaron las evaluaciones clínicas por exposición a factores de riesgo psicosocial, por violencia laboral o por acontecimientos traumáticos severos. ¿Ok? Entonces, ese sería el punto. Muy bien.
con esto estaría yo cerrando la, la sesión del día de hoy. Hay que tomar en cuenta que estas no son las únicas evidencias. Tenemos un capítulo 10 completo que nos habla de procedimientos de evaluación de la conformidad. Esto es todo lo que nos dice si la evaluación, la evidencia tiene que ser documental o puede ser con entrevistas. Esto define cómo nos van a manejar las inspecciones, ¿ok? Entonces, con esto estoy terminando como tal la presentación. Ahora sí, vámonos con discrepancias, preguntas, aclaraciones, inquietudes o recomendaciones. Es el momento, dudas que tengan, ahorita las resolvemos, ¿vale? Sí, adelante, Teneo, puedes abrir video y creo que pueden abrir también micrófono, ¿eh? Déjenme ver si pueden abrir micrófono. Ya pueden, si alguien quiere abrir micrófono, por favor levanten la mano. Yo sé que el tiempo ya terminó, para los que ya no nos puedan acompañar, pueden checar el video a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube. Y déjenme ver, tengo los registros, les voy a hacer llegar la información que les dije. Y adelante, por favor, vengo con todas las preguntas, las empiezo a leer. Quien se quiera quedar, adelante, yo me quedo aquí hasta que contestemos, como Vicente Fernández, mientras no dejen de preguntar, yo no dejo de responder, o hasta que me dure la voz. Entonces, a ver, vamos a ver. Preguntas que tengo aquí. Ateneo, lo de la grilla ya lo contesté. Las denuncias pueden ser anónimas. Y pregunta también Juan Raimundo, ¿por qué no pueden manejar el anonimato? A ver, en el numeral 8.1, inciso B, nos hablan de contar con mecanismos, en plural, tiene que ser más de uno, seguros y confidenciales, para presentar quejas por actos que atenden contra el entorno organizacional y denuncias por actos de violencia laboral. Entonces, fíjense bien, me dice seguro y confidencial, no me habla de anonimato. Si yo manejo anonimato, no puedo darle seguimiento. Estoy hablando de una queja, de una denuncia. Por lo tanto, si es un tema de denuncia, me voy a un caso más, los más extremos, un tema de violencia laboral. En una situación de violencia laboral, yo tengo la responsabilidad de establecer medidas de protección para la víctima, tener una investigación del caso y generar medidas de corrección de la conducta para el agresor. Entonces, en anonimato no lo puedo manejar. Oye, pero es que no quieren presentar quejas. Uy, por algo será. Tal vez no tienen confianza en que se va a mantener este tema. Ahí es un tema de justicia laboral. Entonces, si este es el problema, hay que hacer toda una sensibilización sobre el tema. Parte de las medidas de prevención es tener toda esta sensibilización en temas de violencia laboral. Entonces, si lo quieres manejar o sea, si lo pones en anonimato, como tal la norma no te lo prohíbe, pero no te sirve de nada, no vas a poder acreditarlo. Y contemplando las posibles reformas a la Ley Federal del Trabajo en tema de violencia laboral, si nos quieren pedir una declaración anual de casos de violencia que debe de estar documentada, que debe de contar con las medidas de protección a la víctima, de corrección de conducta al agresor, pues obviamente no pueden ser de carácter anónimo. ¿Vale? Ese sería el criterio sobre el cual me estoy basando. Raúl Aceves, ¿qué nos recomiendas para establecer objetivos para disminuir un riesgo medio a bajo que sea realista y lograble? ¿En qué plazo promedio se trabaja? Bueno, miren, en temas de riesgo medio a veces es un tema de cultura de trabajo o de falta de habilidades del colaborador. Voy a hablar de la categoría que tiene mayor incidencia en riesgo medio, factores propios de la actividad. La gente reporta que tiene mucho trabajo. La gente dice, tengo mucho trabajo, pero curiosamente no te lo dicen quejándose, te lo dicen orgullosos, ¿no? Yo tengo mucho trabajo, mi trabajo es de alta responsabilidad. Es un tema de cultura o de significado del trabajo. En México, recuerden las cifras, somos el país que más horas invierte en la oficina, porque creemos que somos productivos. No, en realidad ahí tenemos que trabajar en cultura de trabajo. Ahí es un tema de capacitación. Y si la gente está desbordada de trabajo, tal vez es una falta de habilidades o falta de uso de herramientas.
Entonces, ahí sería un tema que podrías trabajar para un tema realista de riesgo medio, ¿no? Con esas categorías. Ahora, si el riesgo medio te está apareciendo en tema de jornadas de trabajo, pues tienes que hacer un análisis de tiempo extra y tienes que checar que cumpla con los requisitos de ley, no más de 3 horas al día, no más de 9 horas a la semana, y que le estés pagando las horas extras conforme a esto, ¿no? Hay que trabajar mucho en cultura de trabajo y eso tiene que ser sensibilización o capacitación preponderantemente. Esa podría ser una respuesta. Gracias, Francisco. La voy a compartir. Miren, no me gusta compartir las presentaciones porque les comparto el video, pero vamos, ahí les pongo, en el video de YouTube, pongo el enlace para que puedan descargar la presentación. Nada más ayúdenme con algo. Suscríbanse al canal y ahí van a tener acceso a un chorro de videos. De verdad, tengo muchísimos videos de este tema, de preguntas muy puntuales para que ustedes puedan tener esto, ¿no? Y cada que se publique algo o cuando hacemos eventos en vivo a través de YouTube, también les llegue la notificación. Creo que más que el anonimato es tener cuidado con la confidencialidad de la información. Claro. Es más, partamos de que deberíamos de tener firmado con todos nuestros colaboradores un aviso de privacidad, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Pues si ya no hay más preguntas, entonces, pues les agradezco mucho su participación. Les estará llegando información para los futuros eventos. Seguramente estamos esperando que se publique ya la NOM 037, la de teletrabajo. En cuanto esté publicada, les haremos llegar la información, el análisis de la norma, estaremos programando capacitaciones de ello. Seguimos con nuestras capacitaciones en temas de la norma. En este momento no tenemos programadas capacitaciones de conceptos básicos de la norma, pero si alguien requiriera de esto, háganmelo saber y buscamos el escenario. Normalmente las capacitaciones de temas básicos de la norma las hacemos gratuitas o las estábamos haciendo gratuitas para que sepan, ¿no? Y nos estamos enfocando más en tema de mejores prácticas, en estos temas avanzados como el curso que vamos a tener el 18 de enero. Empezamos el 18 de enero. Entonces, coincido contigo, Juan Carlos, simplemente la gente exige anonimato porque no tiene confianza. Algo estamos haciendo, conozco empresas que dicen, no, es que yo no quiero el mecanismo de denuncias. Yo digo, el que nada debe, nada teme, ¿no? Hemos tenido experiencias con centros de trabajo donde se han implementado los mecanismos y empiezan a llegar un chorro de denuncias. De repente la dirección como que se espanta, pero es mejor que las conozcamos, que las podamos atender oportunamente y que estas denuncias no se conviertan en denuncias en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que incluso podría acarrearnos hasta una inspección extraordinaria. Entonces, bueno, así sería. Yunuen, adelante, por favor, si tú me dices, si quieres abrir tu micrófono o si lo quieres anotar, adelante. Ok, dice, si alguno de nuestros empleados tiene una ATS después que se realizó la encuesta, ¿se debe de notificar de inmediato para su atención? Sí. Mira, aquí es un caso importante y es una pregunta recurrente. Supongamos que levantamos el cuestionario de acontecimientos traumáticos severos en octubre de este año, ¿no? Ahí lo levantamos. Y hoy, 13 de diciembre, uno de nuestros trabajadores sufre un acontecimiento traumático severo. Y por eso es tan importante la culturización de los trabajadores. Es obligación del trabajador reportar por escrito al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene que sufrió el acontecimiento traumático severo. Lo tiene que reportar por escrito. Y los requisitos de que debe tener este reporte los encuentran en el capítulo 6, donde están las obligaciones de los trabajadores. Entonces, ahí es donde tenemos que manejar. No es necesario que llenen un cuestionario del guía de referencia 1 con que te lo reporten por escrito. Yo lo que recomiendo es, hacemos el levantamiento de guía de referencia 1 una vez al año o una vez cada 2 años en determinado momento. Si se presentó alguna de estas situaciones posteriormente, te lo presenten por escrito el reporte. Se van a acercar contigo, ten un formatito y otra vez dentro de un año. Pero si ya te presentó el reporte y hay una valoración de estrés postraumático, entonces tendríamos que mandarlo a canalizarlo a valoración clínica.
Ok, Rocío, no seas malita, regístrate en el enlace para que te llegue la información. Ahí te va a llegar toda la información. Te pongo el enlace nuevamente. Ahí está. Muy bien. Entonces, Liliana dice, ¿es válido que la dirección se ponga a dar seguimiento a las denuncias y platicar con lo que denuncian? Es válido porque al final de cuentas es el patrón, pero yo te recomiendo revisar el protocolo para prevenir y atender la violencia laboral. En mi experiencia, lamentablemente, tenemos muy poca sensibilidad o muy poco conocimiento para el manejo de este tipo de casos, sobre todo en el tema de violencia laboral. Si es un tema de queja por temas del entorno organizacional, qué bueno que la dirección se involucre, ¿no? Porque al final de cuentas es quien puede hacer que las cosas se resuelvan. Pero en temas de violencia laboral, sí se requiere que haya una persona consejera, ¿no? Que haya una persona que tenga la sensibilidad para atender no al quejoso, sino al presunto, a la presunta víctima. Cuando tú tomas un caso de violencia laboral, la persona que lo está reportando en automático se convierte en la presunta víctima. Por lo tanto, tiene que tener un manejo que no le revictimice, que sea empático, y yo recomiendo que la persona que funja como esta persona asesora o quien tiene el primer contacto con este tipo de denuncias de violencia laboral, por lo menos tenga capacitación en primeros auxilios psicológicos. Entonces, qué bueno que si es el director se involucre en las quejas, pero en temas de violencia posiblemente no sea la persona indicada por temas de capacitación. Ok, entonces, los exámenes médicos y psicológicos, cuando representan un alto nivel tanto en guía, así como también... Sí, mira, los tienes que canalizar a valoración clínica psicológica para evaluar si no tienen algún daño que te necesita atención. Canalizar al IMSS, miren, seamos prácticos. O sea, yo cumplo como patrón mandándolo al Seguro Social. Pero ¿cuál es su triste realidad? Lo vamos a mandar a su unidad de medicina familiar. Va a llegar, me mandaron de mi empresa para que, pues es que me dijeron que no va a saber explicar. Por eso le damos la carta de canalización. Pero lo va a atender un médico familiar. Va a evaluar, le va a hacer algunas preguntas y si acaso lo turnará a una atención psicológica o psiquiátrica que ya es de otro nivel, ¿no? Ya lo va a derivar. Si la persona verdaderamente necesita atención, va a ir a la unidad de medicina familiar, lo van a derivar a psicología, pero vamos a ver cuándo le dan consulta en psicología. A lo mejor voy hoy 13 de diciembre y mi consulta me la dan para marzo o abril. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ese es un tema que lamentablemente en el DIMSS, por la mecánica, pues es un caso, no va, nosotros vamos a cumplir, pero la verdad el trabajador no va a tener la atención apropiada. Pero a veces tampoco podemos costear la atención, ¿no? Muy bien. A ver, lo van a calificar como riesgo de trabajo. No sé, es que no entiendo ahí tu pregunta. Mónica, yo lo que te recomiendo es a lo mejor acercarte con un profesional del tema para que hagan la valoración, no el tratamiento, porque también miren, seamos honestos, en este tema de consultoría, yo de repente veo muchos consultores que son psicólogos y todos estos necesitan 12 sesiones. No, espérate. Tú necesitas una valoración para ver si la persona requiere de atención. Si la persona requiere de atención, ya se puede derivar. Hay servicios de psicología gratuitos, ¿no? Pero no puedes tú tal vez asumir el costo del tratamiento. Hay empresas que pueden darle el beneficio a los trabajadores de tener un servicio psicológico. Qué bueno, lo utilizan, pero pues depende también ahí de la inversión que quieras hacer, ¿no? Mandarlos al IMSS es cumplir, pero si hay una afectación, posiblemente no van a tener la atención oportuna, ¿no? O apropiada. Liliana, ahí clarifica un poquito de lo del riesgo de trabajo, porque no denuncia. Lo que pasa es que para que sea riesgo de trabajo tendría que ir al médico y tendría que ser un accidente. Miren, todos los temas mentales
todavía no tipifican como riesgos de trabajo. Apenas el tema de burnout se está reconociendo como enfermedad de trabajo, pero mientras no esté en el catálogo de enfermedades del IMSS, no le van, o sea, el tema es que no le van a dar una incapacidad por este tema, ¿no? Aunque a lo mejor lo pudiera requerir. Entonces, ahorita el riesgo de trabajo, mientras no estén como enfermedades en el catálogo de enfermedades, hasta cierto punto no hay riesgo de que se incremente nuestra prima de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está. Cuando lo mandan a IMSS con una persona con factores de riesgo psicosocial, pues yo quisiera que a lo mejor el médico supiera de qué le están hablando, ¿no? A eso que te refieres. Pero bueno, creo que ese es el punto, ¿eh? Ahorita no lo van a tipificar como riesgo de trabajo porque ni siquiera le van a dar incapacidad. Entonces, y no tendrían criterios para eso. Realmente lo que necesitan es valorarlo. Ese sería el punto. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta, otra duda. Si no, aquí cerramos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. A partir de mañana está en el canal de YouTube de Ariba el, el video para que ustedes lo puedan revisar. Déjenme ver si lo tengo por aquí, la dirección del canal. No, no lo tengo aquí. Déjenme ver de una vez. Nos vamos a compartir en el chat el canal. Igual si quieren entren de una vez, se suscriben y ya mañana pueden ir a revisar el video. ¿Vale? Muy bien. En el video, ahí en la descripción del video les pongo un enlace para que puedan descargar la presentación. Les agradezco mucho su participación. Espero que haya sido de utilidad la sesión del día de hoy. Y bueno, pues les deseo felices fiestas, feliz Maratón Guadalupe Reyes y que podamos estar cumpliendo y cerrando correctamente con nuestra cumplimiento y legalidad en el tema de factores de riesgo psicosocial. Que estén muy bien, muy buenas noches. Nos vemos próximamente. Hasta luego.